donde queremos resaltar la importancia del archivo digital del proceso de comunidades negras que conserva la red de bibliotecas del Banco de la República, en particular en la sede de Buenaventura, y que también está disponible pues, en la biblioteca virtual. Casualmente, el día de hoy se va a hacer el lanzamiento de un videoclip sobre este archivo que los invitamos pues, a consultar en el sitio Banco Cultural. Y tenemos para hablar sobre el tema de la ley 70, que es muy relacionado con este archivo, al profesor, el doctor Juan de Dios Mosquera, quien nació en Santa Cecilia Risaralda en 1956, es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Tecnológica de Pereira, es un dirigente del proceso organizativo único afrocolombiano, se destaca como fundador del Círculo de Estudios Afrocolombianos Soweto, fundado en Pereira en 1976, también del Movimiento Nacional por los Derechos de las Comunidades Afrocolombianas Cimarrón, fundado en Buenaventura en 1982, de la Red Continental de Organizaciones Afroamericanas, fundado en Montevideo en 1995, de la Escuela Nacional de Liderazgo Afrocolombiano Nelson Mandela, fundada en Bogotá en 2003, y de la Red Andina de Organizaciones Afrodescendientes, fundada en Bogotá en 2009. El profesor, pues le agradecemos su presencia y haber aceptado esta invitación para celebrar los 30 años de la Ley 70 de 1993. Entonces, están invitados a consultar el archivo del proceso de comunidades negras, cuyo enlace pueden ver aquí en pantalla, y los dejo con el profesor Juan de Dios Mosquera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Y quiero agradecer a la Biblioteca del Banco de la República, a la doctora Marta Sierra, la invitación que me hizo para hablar con ustedes sobre la afrocolombianidad en los 30 años de la promulgación de la Ley 70 de 1993, Ley de los Derechos Étnicos o Culturales del Pueblo Afrocolombiano. Les hablo en nombre del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Afrocolombianos, Cimarrón. Mañana la ONU nos convoca a conmemorar el Día Internacional de los Afrodescendientes. Y estamos ya terminando, ahora en el 2025, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que en Colombia, el Estado colombiano, los gobiernos que han comprendido el decenio desde 2014 no lo han asumido. No se han sentido interpelados para entender la afrocolombianidad como raíz, como fundamento de la identidad personal de cada colombiano y colombiana y de la identidad cultural nacional de la colombianidad. Todavía se sigue invisibilizando
e ignorando la afrocolombianidad como protagonista de la fundación, la construcción, el desarrollo y el protagonismo de la nación y la sociedad colombiana. Y el Día Internacional de los Afrodescendientes, el 31 de agosto, retoma la declaración que hizo la Convención Mundial de los Pueblos Negros, convocada en 1920 por ese gran líder, Marcus Garvey, en Nueva York. En esa convención se analizó la realidad de los pueblos africanos en el mundo, la lucha contra el colonialismo, contra las consecuencias de la esclavización, la lucha contra el racismo y la segregación violentas en los países africanos y en los Estados Unidos. Y acordaron una convención con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Negros del mundo. Él fue un pionero de la globalidad, del panafricanismo. Y en el artículo 53 de esa declaración, ellos promulgaron el 31 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Negros del mundo. El pasado 17 de agosto conmemoramos el aniversario del gran Marcus Garvey. Hoy seguimos inspirándonos en su pensamiento, en su liderato y en su legado. Gloria y honor al gran Marcus Garvey. Me han invitado a compartir con ustedes nuestras inquietudes, iniciativas, reivindicaciones en torno a lo que significó la promulgación de la Ley 70 del 93. ¿Qué ha sido? ¿Cuál es el estado de su implementación en nuestro país? ¿Qué impacto ha tenido en la vida, el progreso, el desarrollo humano de la población afrodescendiente en Colombia? Y ¿qué falta por implementar? La Ley 70 del 93 es una conquista del movimiento social étnico afrocolombiano. No ha sido un regalo fácil de las élites españolas descendientes colombianas. Y su reivindicación, su espíritu, se remonta a los pioneros
de la lucha por los derechos colectivos afrocolombianos. Allá en los años 40 del siglo pasado, Natanael Díaz, Manuel Zapata Olivella, el gran Diego Luis Córdoba, los hermanos Viveros, el gran poeta Elías Martán Góngora, Delia Zapata Olivella. Ellos crearon en 1943 la primera forma organizativa, el Club Negro de Colombia, para reivindicar la presencia, la aportación cultural y los derechos colectivos de las comunidades del pueblo afrocolombiano. En ese momento reivindicaban fundamentalmente los derechos de la gente del Chocó, las tierras, reforma agraria, derechos del campesinado afrodescendiente en el norte del Cauca. Reclamaban una política cacaotera, porque en ese momento la fuente de los ingresos, de la vida, de la productividad de las comunidades del norte del Cauca era el cacao, las plantaciones de cacao. Y desde el Congreso, estos prohombres, desde la academia también, comenzaron a reivindicar acciones legales, la inclusión en las leyes de las reivindicaciones de los campesinos afros, de los cacaoteros, de los mineros del Chocó, de la gente de la sabana de Córdoba y de Sucre, del Magdalena. Ellos se echaron al hombro la reforma agraria que desde 1936 comenzó a implementarse en el país para que tuvieran acceso a la tierra y a la producción la gente afrodescendiente en estas zonas del país que he mencionado. Desde ahí empieza esa lucha por la tierra. Y esas reivindicaciones fueron después retomadas en los años 70 por las comunidades que luchaban por la recuperación de las tierras allá en la sabana del Caribe, en el norte del Cauca, en el valle del Cauca. Recordar a esa gran lideresa en Sucre, Felicita Campo. Y también debemos tener presente que en los años 90
los grupos paramilitares comenzaron a despojar de sus territorios y de sus tierras a los campesinos y a las comunidades afrodescendientes que tenían tierra en el Caribe, en Urabá, en el Chocó, en Nariño, la costa, el litoral de Nariño y Cauca, en el Magdalena Medio y en los valles del Patía. Y esa población, al no poder derrotar las armas, se desplazó hacia las grandes ciudades a malvivir en las zonas marginalizadas de ellas. Así nos llega la Constitución del 91. Una Constitución que por primera vez establece los principios del reconocimiento, respeto, desarrollo de la diversidad étnica, cultural, de las diversidades de género, de mujer, sexuales, de las no discriminaciones, entre ellas la diversidad étnica, afro e indígena, y la no discriminación étnico-racial. Esto fue revolucionario frente a los siglos anteriores de Estado de Derecho republicano o colonial, profundamente hegemonizantes, impositivos, intolerantes, en todos los sentidos. Y la Constitución reconoció por primera vez dentro del Estado de Derecho y dentro del Estado social de Derecho que creó la Constitución, la presencia física como nacionales colombianos y unos derechos culturales o especiales o étnicos para la población descendiente de los africanos esclavizados por los españoles durante cerca de 400 años. La población africano-descendiente, afrodescendiente, en Colombia, la población africana-colombiana, afrocolombiana, con un nombre, con una identidad equivocada, errónea: comunidades negras. El artículo 55 transitorio ordenaba que el Estado colombiano debía expedir una ley
que reconociera la titulación colectiva de los territorios ocupados tradicionalmente por las comunidades negras, entre comillas, titulación colectiva y los derechos culturales o especiales o étnicos a que tenían derecho y ejercicio. A partir de ahí se reconoce por primera vez la existencia dentro de la República de Colombia de la población afrodescendiente y sus derechos culturales como grupo étnico. Esto también fue revolucionario, porque la ley segunda de 1851, que nos mal enseñaron, todavía mal enseñan en la escuela, en los colegios, como ley de la abolición de la esclavitud en Colombia. No, esa ley se llamó Ley Segunda de 1851 sobre la libertad de los esclavos. El sujeto que creó la ley, el sujeto jurídico, fue esclavos. No reconoció el carácter de personas, la condición de personas a las personas africanas esclavizadas. No les reconoció el carácter de persona. Por tanto, fue un contrasentido. Ley sobre la libertad de los esclavos. La libertad es un derecho fundamental de las personas, de los sujetos sociales, de los ciudadanos, no de los esclavos. A partir de esa ley, se invisibilizó totalmente dentro del Estado de Derecho a la población afrodescendiente en Colombia, a los descendientes de las personas africanas esclavizadas. Ninguna ley, ni siquiera los nombraron como esclavos, que era el sujeto jurídico que habían creado. Ni siquiera los nombraron con el concepto negro que habían inventado los españoles. Negro sinónimo de esclavo, de animal, de salvaje. No. La nación afrodescendiente quedó dentro del territorio nacional totalmente ignorada e invisibilizada. Y así llega entonces la Constitución del 91. Y de ese artículo 55 transitorio surge la Ley 70 del 93, que surge con unas
unos serios vacíos de formulación, de aplicación, de financiamiento. No identificó los principios de la afrocolombianidad, porque nunca habló de la africanidad y de los afrodescendientes en la sociedad colombiana. Ese concepto comunidad negra invisibiliza y entierra la afrocolombianidad, la africano-descendencia, todo lo que significa reivindicar la presencia y el protagonismo de las culturas y de los pueblos africanos que fueron secuestrados y esclavizados hasta América y Colombia. Eso lo tiene el concepto pueblos africano descendiente o afrocolombiano. No están acá por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la ley se convierte en un instrumento, una herramienta fundamental, trascendental, para la visibilización, para el reconocimiento jurídico, social y cultural del protagonismo de los descendientes de las personas africanas esclavizadas. Se convierte también en un instrumento para reivindicar del Estado colombiano la implementación de un principio constitucional también revolucionario, la diferenciación positiva étnica o aplicación del enfoque diferencial étnico afrocolombiano en las políticas públicas, en los planes de desarrollo, en el conjunto de las medidas legislativas, en la gestión gubernamental. ¿Cómo van los afrodescendientes dentro de la gestión estatal? Reconocimiento y gestión de desarrollo humano. Esa es la gran trascendencia que tiene la ley. Y la ley provocó también un despertar organizativo que a la postre ha terminado en una atomización de nuestro pueblo. La gente creyó que iba a haber pan y miel, plata. Y el proceso organizativo con visión y con perspectiva nacional que había surgido desde los años 40 y que se iba desarrollando en el 91,
que fue ese proceso organizativo, la Ley 70 se dejó a un lado y los activistas empezaron a crear decenas, ahorita son miles, de formas organizativas, especialmente fundaciones sin fondo, sin obra social, solo persona jurídica, para participar con un voto o con varios en los espacios de participación ciudadana étnica que se crearon, o para gestionar pequeños proyectos y recursos con las instituciones y las alcaldías. El proceso nacional sigue en estos momentos en construcción, pero está arrinconado por todo ese individualismo utilitarista y oportunista. ¿Y qué políticas se generan de la Ley 70? La primera política ha sido la construcción de los territorios colectivos que la ley llama tierras de comunidades negras, creando un sujeto jurídico llamado comunidades negras, beneficiario de los títulos colectivos. Ese es la primera gran política. La segunda política es la planeación del desarrollo afrocolombiano, con la formulación por cada gobierno de un plan nacional de desarrollo de la población afrocolombiana, cuyos proyectos estratégicos deben ser incorporados a la ley del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. La tercera política es la política de desarrollo, conservación y explotación sostenible de la biodiversidad de los territorios colectivos, con lo que ha surgido los planes de etnodesarrollo de las comunidades de los territorios colectivos y los planes de manejo ambiental, más bien de manejo de la biodiversidad de los territorios colectivos. La otra política es la creación de los espacios y mecanismos de participación ciudadana étnica. De esos espacios han surgido la Comisión Consultiva Nacional, que va haciéndole seguimiento, evaluación, ajuste a las políticas públicas a favor de la población
afro en desarrollo de la Ley 70, y está el Espacio Nacional de Consulta Previa, que concerta con el Estado ese importante mecanismo para proteger la identidad y la supervivencia de nuestros pueblos. Y está la Comisión Nacional Pedagógica para la implementación de la etnoeducación y la enseñanza de los estudios afrocolombianos en el sistema educativo nacional. La otra política surgida es la política de institucionalización de la gestión a favor de la población afrocolombiana dentro de las entidades estatales. Se creó en el Ministerio del Interior una Dirección Nacional de Asuntos de las Comunidades Afrocolombianas. Se han creado en muchos municipios oficinas de atención a las políticas públicas afrocolombianas. También han surgido mesas, consejos de consulta en los distritos, en los municipios. Y en las grandes ciudades se han elaborado documentos de política pública afrocolombiana. Documentos. La otra política es la implementación de la etnoeducación afrocolombiana. Esa etnoeducación ha sido mal interpretada y la debemos asumir como política pública educativa para desarrollar una educación de calidad y con pertinencia e identidad cultural afrocolombiana para las comunidades, para los municipios, para las personas afrodescendientes. Necesitamos en estos momentos que los municipios y comunidades afrocolombianas tengan un sistema y un servicio educativos que los empodere dentro de la sociedad colombiana y así puedan mejorar sus condiciones y calidad de vida y su desarrollo humano integral. Eliminar esas consecuencias materiales y espirituales que dejó la esclavización, que siguen vivas en las comunidades. Para eso necesitamos la educación de la población afrodescendiente, la etnoeducación. No es para enseñanza de prácticas culturales locales, no es para que aprendamos a bailar más mejor, no. Necesitamos la educación como la herramienta que nos debe permitir eliminar esa profunda desigualdad
y esa injusticia inconmensurable que nos dejó la esclavización. La otra política es la enseñanza de los estudios afrocolombianos dentro del sistema educativo nacional. Que la ley dice que desde preescolar a secundaria, pero que nosotros debemos interpretar como dentro del sistema educativo nacional, desde los altos estudios universitarios, los programas de posgrados y de investigación, empezando por nuestros bebés en el preescolar. Los colombianos tenemos derecho, todos, independiente de nuestra bonita piel o del lugar donde hayamos nacido, sea en la Amazonía o la Guajira, o en Quibdó, o en el Chicó en Bogotá, tenemos derecho al conocimiento, a la valoración, al desarrollo de nuestra identidad africana colombiana. De lo que ha sido, de lo que ha aportado, de lo que ha construido civilizatoriamente la presencia de los pueblos africanos en Colombia, en su fundación, en su construcción y desarrollo, en su protagonismo hasta hoy. Y eso se desarrolla a través de la enseñanza de los estudios afrocolombianos en el sistema escolar, multidisciplinarios, mirando la africanidad y la afrocolombianidad. La otra política que surge de la Ley 70 es el fomento, la visibilización de la identidad cultural afrocolombiana. Esa enorme aportación que desde las diferentes regiones y territorios se ha construido y se ha socializado a todos los colombianos y colombianas a la cultura nacional por parte de los diversos grupos étnicos afrocolombianos que se han levantado en las diversas regiones del país. Esa aportación ha sido fantástica, maravillosa, pero se ha impuesto ella misma. El Estado colombiano ha carecido de políticas y de instituciones que promuevan y fomenten la cultura afrocolombiana. En el Ministerio de Cultura existe, por ejemplo, una dirección de poblaciones. No hay una dirección nacional de cultura afrocolombiana, no hay una dirección nacional de cultura de los pueblos indígenas. Es un desconocimiento de la diversidad
Y lo que no se nombra, y se nombra bien, no existe. Están dentro de poblaciones, ya sí, pero no existimos. Entonces, esas políticas son trascendentales. Pero apenas un 30% de la ley en estos 30 años se ha implementado y falta un 70%. ¿Qué se ha implementado? Cerca de 8 millones de hectáreas de territorios colectivos han sido adjudicadas. Digamos, se le ha colocado cerco a unos territorios llamados baldíos en la ley y por el Estado, pero que para las comunidades nunca han sido baldíos. Ellas han estado haciendo patria, poseyendo, generando dominio de siglos en esos territorios. Entonces, ese concepto baldío es uno de los vacíos de formulación que trajo esa ley. Y entonces, se han titulado, esos territorios son gobernados por un consejo comunitario, es una junta directiva que los gobierna, los administra, pero no existe una entidad a nivel nacional doliente que coordine la acción interinstitucional, que formule políticas públicas, proyectos para esas comunidades, que genere una política de etnodesarrollo, que genere una política ambientalista de aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad de manera sostenida, ambientalmente amigable. No existe. Están tirados los consejos allá, cada uno rebuscándose la gobernanza y el manejo de sus recursos, del recurso a su manera, sin unidad de acción, de organización, de trabajo entre ellos. Y muchos han caído en manos de los actores armados violentos y en los vicios de la corrupción politiquera, etc. Esa es la mayor implementación que se ha hecho. Lo otro, se creó a nivel de la institucionalización oficial, las entidades han creado las oficinas, surgió la dirección, todas las agencias, las de tierras, las de paz, infraestructura, etcétera, todas ellas han creado también oficinas y referentes para la atención a la población afro. En el tema y el Ministerio del Interior ha creado esta oficina política, que es la más importante. A nivel de la planeación del desarrollo, sí, se ha formulado el Plan Nacional de Desarrollo Afrocolombiano, pero los proyectos estratégicos han sido archivados
no se han incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Y sabemos que el plan es la ruta de cada gobierno para su ejecución. Lo que no está en la ley del plan, pues no se hace y no se puede hacer. Entonces, dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los planes departamentales y municipales, no se ha creado ese capítulo o ese artículo específico para los programas, los proyectos, las estrategias de desarrollo de la población afrocolombiana, con indicadores de gestión, con mecanismos de evaluación y seguimiento, con plata. No se ha creado. Entonces, por eso, Quibdó sigue siendo todos los años y todos los meses el Chocó, el campeón en el desempleo, el campeón en los más pobres de los pobres. Y si midieran Buenaventura, ahí estaría también lo mismo. Y si miden los barrios marginalizados de Cartagena, de Barranquilla, de las ciudades de la sabana del Caribe, Cali, pues ahí están las consecuencias de la carencia de planeación, de inversión, de gestión del desarrollo de las comunidades afrocolombianas. El Estado indiferente. Y lo otro que se ha implementado a medias, muy a medias, es el fomento de la educación para nuestra juventud. Se creó un fondo nacional especial de créditos educativos condonables para las comunidades afrocolombianas. Ese fondo debe otorgar unas becas, pero lo convirtieron en un fondo que otorga un auxilio de sostenimiento de 3 salarios mínimos que le sirven a los muchachos para los tintos, para el transporte, etc. No les alcanza para garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación en los mejores programas y en las mejores universidades de Colombia y del mundo. Entonces, ese fondo hay que reestructurarlo, hay que refinanciarlo. Y la aplicación del enfoque diferencial étnico está en un proceso de despertar. Después de 30 años de la ley y de la Constitución. En un proceso de despertar. Precisamente que nos tiene aquí hablando de estos temas. Ese pensar, reconocer a la población afro en diferentes sectores, instituciones, aspectos, se está hablando en el país, se está hablando, pero necesitamos
que se implemente, como les decía, dentro del conjunto de la gestión estatal, comenzando con los planes de desarrollo nacional y territoriales. Si se mete ahí, se debe ejecutar. Pero no se mete, entonces se queda con proyecticos, con cosas por ahí, etcétera, que hacen creer de que el Estado está haciendo y al contrario. ¿Qué hace falta en estos momentos y cuáles son las demandas del movimiento reivindicativo afrocolombiano en desarrollo no solo de la Ley 70, sino de los mandatos diferenciados que tienen todas las demás leyes reglamentarias de la Constitución? La ley de televisión, la ley de cultura, la ley de educación, la ley ambiental, la ley de fronteras, la ley de la salud. Todas las leyes reglamentarias de la Constitución introdujeron el mandato diferenciado étnico a favor de los indígenas, de los afrocolombianos. Si eso se junta en política pública, en planes con proyectos de desarrollo, seguro que levantaríamos a las comunidades afrocolombianas. Pero si no se implementa, si no ha habido voluntad política, no se da. Entonces, hoy necesitamos en estos momentos formular y hacer aprobar una ley de igualdad de oportunidades, acciones afirmativas y no discriminación de la población afrocolombiana. Olvidaba decirles que hubo otro elemento de la ley que desarrolló el Congreso, fue la creación en el Código Penal de la tipificación de los delitos de odio y hostigamiento racial y las discriminaciones, entre ellas la racial y la étnica, que la gente empezó a llamar ley antidiscriminación. No, fue la introducción en el Código Penal de la penalización de eso. El Estado diciendo: no aceptamos la discriminación, no aceptamos el racismo. Pero la verdadera lucha contra la discriminación requerimos de una ley que establezca pesos y contrapesos para eliminar las brechas, los obstáculos que impiden el acceso a las oportunidades sociales de las personas y las comunidades afrodescendientes. Y esa es la ley de igualdad de oportunidades, acciones afirmativas y no discriminación racial de la población afrocolombiana. El movimiento Cimarrón está desde hace varios años trabajando en la formulación de ese proyecto de ley para presentarlo próximamente en las legislaturas. Y necesitamos en estos momentos que el Ministerio de Educación formule uno de implementación de la etnoeducación en las
comunidades y municipios afrocolombianos. Calidad, identidad. 2, el Plan Nacional para la enseñanza de los estudios afrocolombianos desde el preescolar hasta los altos estudios universitarios en el sistema educativo nacional. Necesitamos en estos momentos la creación del Sistema Nacional de Estadísticas Afrocolombianas en el DANE. Necesitamos información fidedigna de cuántos somos, dónde vivimos, quiénes somos, para dónde vamos, para poder formular las políticas públicas, conocer la realidad y problemática de nuestras comunidades para poder diseñar los proyectos de desarrollo. Hay que superar el genocidio estadístico que se ha cometido en todos los censos. El peor fue el último. Y eso tiene que ser estadística e investigación de manera permanente. Semana a semana el DANE está haciendo consultas y está haciendo documentos, lo mismo el Banco de la República, y entonces, y planeación nacional, necesitamos ese sistema. También requerimos en este momento de una agencia o un instituto nacional para el desarrollo de la población afrocolombiana. Se deben crear entidades dolientes dentro del Estado colombiano y con un fondo nacional para el desarrollo afrocolombiano a problemas tan grandes, históricos, como la pobreza, la desigualdad y la baja participación del pueblo afrocolombiano, de sus comunidades en Colombia. Se requieren entidades y proyectos grandes que generen impacto en el corto y el mediano plazo. Necesitamos eso. También requerimos en estos momentos de una entidad nacional que se haga cargo de la política pública hacia los territorios colectivos y los consejos comunitarios, que formule, que coordine la gestión entre las instituciones del Estado a favor de los territorios colectivos, que ejecute esas políticas, porque están tirados y se requiere para el desarrollo de la identidad cultural que el Ministerio de Cultura cree la Dirección Nacional de Cultura Afrocolombiana. Estamos reclamando el Día Nacional de la Literatura Afrocolombiana. El 17 de marzo, aniversario del maestro Manuel Zapata Olivella. Y estamos reclamando una política del Ministerio de Fomento de la Cultura Afrocolombiana.
es fomento los proyecticos que le aprueban a las organizaciones culturales en las convocatorias que hace el ministerio, los 3, 4, no, eso no es. Necesitamos política seria. Y estamos también, entre otras, exigiéndole al Estado la declaratoria del decenio nacional de las comunidades afrodescendientes, del pueblo afrocolombiano, para subsanar el no reconocimiento e implementación del decenio internacional afrodescendiente y para visibilizar todas estas demandas de gestión por parte del Estado colombiano. Estamos reclamando la creación del municipio afrocolombiano como entidad especial que reciba recursos fiscales del Estado cada año. Para generar educación, para generar salud, para generar vivienda digna en todos los municipios de Colombia, de acuerdo con el porcentaje de población afrocolombiana. Entonces, crear el municipio afrocolombiano es una manera de reconocer el primer derecho colectivo del pueblo afrocolombiano y de los pueblos afrodescendientes de las Américas, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la restauración frente al crimen de lesa humanidad de la esclavización. Todo esto, pues, significa que la lucha por la implementación de los derechos colectivos afrocolombianos establecidos en la Ley 70 y en todos los mandatos de las instituciones estatales de este país debe continuar más organizada, más políticamente consciente y con movilización colectiva, con presión social activa del pueblo colombiano, en solidaridad con el pueblo afrocolombiano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Afortunadamente el evento de hoy se graba, entonces en los próximos días los tendrán en YouTube para que lo puedan compartir, por ejemplo, con sus alumnos y pues con toda la comunidad colombiana, afrocolombiana y en general los colombianos, porque es un tema, como usted lo ha dicho, de interés para todos. Mil gracias, profesor. Ya ha sido realmente un gusto tenerlo aquí. Entonces, feliz tarde para todos.